Para alguno kongi etorri lastotxapelen kanalera eta ongi etorri FIFA 22 honetara. Apur bat zeo zer egitearen. A ver. Noski Atleti egin jolasteko dugu, nola ez ba. Iepa, txarkorra, zer moduz? Ni hemen nabele arratzalde pasa. Nahiko zuzeneko randoma. Gainera, ostegunen atatzen den Star Wars Warhammer 3, ba... azkenengo erlaseio zuzeneko bat egitarren. Eta gainera hemen... behintzat Bizkaian, Kriston aizea egiten du. Buenas noches, queridos espectadores. Bienvenidos a un partido más. En el estadio ya está todo preparado y deseo que en vuestras casas también. Y de esta retransmisión, un tío con buqué, Paco González, y un tío joven como el vino Manolo Lama. ¡Qué ganas tengo ya, Paco, de que ruede el balón! Oye, tremendo lo de este equipo, ¿eh? Seguro que ni el propio club esperaba un arranque de competición tan brillante. Y claro, como suele pasar, ahora las expectativas están subiendo como la espuma. El centro puede ser una buena opción. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Sergi. Banderín en alto. Eso ya no vale. Capa. Inmóvil es de esos jugadores que en cualquier momento marcan. Será hoy determinante. Está demostrando un dominio increíble. Sigue habiendo peligro. El paradón que ha tenido que marcarse hace un momento se compensa con esta parada sin problema. Acción fantástica para evitar el gol. Da gusto ver paradas como esas. Parada del guardameta. ¿Esto es trampa o no, Paco? ¿Por qué lo dices? Hombre, primero falla, ahora salva al equipo. Eso es afán de protagonismo. La defensa está muy bien situada y evita el peligro. Bueno, nabaritzen da bizkanaka. Inmóvil. Falló Inmóvil en la entrega. Eta udaberria agertu dagoela. Ese es Milinkovic-Savic. Corta el pase y puede haber contraataque. Controla Sergi. Ese es Milinkovic-Savic.
quiere hacer daño ahí. No se detiene ante nada. Manga irakurtzen zenuen. El guardameta se adelanta para controlar. El portero le entrega el balón al rival. Xavi, pueden adelantar a su equipo. Conjura el peligro. Desde aquí todo se ve muy fácil, pero a mí esa definición me ha parecido de patio de colegio. Ese tiro busca el gol. Rechaza el guardameta. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Ni One Piece gunean noa, eta gero beste anime batzuk ikusten nabil, batzuk azkenengo denboraldia, esen Raúl García. Juego que tiene un vencedor. Gero Polizinepot, eta horrelakoak, baina One Piece, el centro busca el rematador en el segundo palo. betidan nik egon. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Arcebi. Ni gomendatuko nizuke animeren zein ateletan zauden begiratzea mangan eta hortik aurrera irakurtzen jarraitzea. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Capa. Sigue, que no hay nadie. Sigue tocándola. Ellos tienen fe en su juego. Luis Alberto. Bueno, online irakurtzeko aukera daukazu. Immobile. Busca el pase al hueco. Batez ere spoilerrak eskateko Mucho ikusten ruido, zauden ya lo bitartean. sabe. Poquita Badakizu nueve. jendea nolakoa Y si el den. público se había enfriado, se Zeo zer ikusten du eta berehala spoilerrak. Jokoekin gertatzen den Los moduan. rivales cortan ese envío. Estaban contra las cuerdas y logran forzar el córner. Pasaba por allí, se la queda. Supera su marcador. No logran mantener la bola. Pedro. Tiene espacio para enviar el centro. Immobile. Ese remate ha sido muy flojito y claro, falla. Así tiran en los equipos, pero Benjamín, el Manolo, de verdad. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. No dudan en avanzar. Eta beno, gero aurten, itzultzen dira bai Fairy Tail eta bai Así logran poder Bleach. remacharla. Desvía la pelota. El paredón que ha tenido que marcarse hace un momento se compensa con esta parada sin problema. Acción fantástica para evitar el gol. Da gusto ver paradas como esas. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Saca el córner y balón al área. Sin problemas para el arquero. Nada, cabezazo con poco peligro. No se puede perdonar tanto al rival. No es normal que vayan empatados tras tantas ocasiones de gol. Íñigo Martínez se hace ahora con la pelota. Desde luego que se ha lucido con ese envío. Desde luego el tiempo pasa volando. Ya estamos en el Sufritzen intermedio. egin barra dut desmezela oso A ver si en la segunda hauetan. mitad espabila. Hoi izango da Lazio agian. El Atlético reanuda el Seriak partido en la Atzo segunda talde guztiak mitad. guztuz ez dituztela baimenak eta bar. Raúl García. Me gusta ese balón en profundidad. Que no, que al final no ocurrió nada.
Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Allá va con ganas de comerse al rival. Se va del rival. El árbitro pita córner con la hora de salir al empate. Ha visto claro que lo mejor era despejar. Dani García, gola sartzen badu, estadio bera doa. Corta el pase y puede haber contraataque. Ahí puede haber una oportunidad. Pueden adelantar a su equipo. Tapa bien, pero queda suelta. Todo preparado para el lanzamiento de córner. Nieves, baina apur bat aldatzeko. Lehen dela gutxi bukatu nuen Ojo que puede ir dentro. Age of Empires lau, eta orduan aldatu nuen totoko. Su rival no ha demostrado ninguna capacidad para plantar cara. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Se la pone el espacio. La defensa está al quite y corta la jugada. Veo peligro en esta contra. La contra pinta gol. Pedro ahí es peligroso. ¡Gol, gol, 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 gol! Pues con este gol la ventana ha ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Marco. Esto se va Esan nahi duzu euskarazko ahotsekin, suposatzen du. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a 2 goles. Está intentando provocar el fallo del rival. Dani García. Si la enchufan, Dios mío, estarían a 1. Estuvo al quite el meta. Azpititulekin badaki badaudela. Luis Alberto. Luis Alberto. Inmóvil. Rebasa el defensor. Mi madre, qué ocasión. Gol, 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 gol. Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. Y luego se han quedado. Bueno, badakizu ETB inbertsio guztia elton gizela dala. Zapatazo que te crió y gol para su equipo. No se puede hacer mejor. Geray. Raúl García. Atraviesa líneas como un puñal. Tiene con comodidad. Tocan y tocan los locales. La victoria parece más Ba, que segura porque ondo el rival no muestra litzateke. signos de ser capaces de Ez arrebatarles dut el uste control del horrelako balón. egingo dutenik. Muy bien. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdes el balón. Recuperarlo lo antes posible. La presión funciona ahí arriba. El Mira, pase gauza da al hueco, One bueno, Piece pero, ere amigos, estaban fuera de juego. Bale, ongi izan txarkorra, hurrengora arte. Luis Alberto. Xavi. Que bien filtró con intención. Gol, 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 gol. Muy bien hecho. Bueno, estamos llegando a los últimos compases del encuentro. Y uno de los dos equipos lo tiene muy crudo, Paco. Berchiche. Vesga. Le llega William. De Marcos. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo.
Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Vaya desastre de tiro. Duro, ¿eh? Veremos si sale de esta. Balón al hueco. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Que nadie se despiste, que ojito, puede haber contra. Ojo con esa contra. Abortan el contraataque. Menudo autopista en esa banda. Entró fuerte pero recuperó. Raúl García. No se detiene ante nada. Los segundos pasan y nadie baja la guardia. Sigue habiendo peligro. Buen cabezazo y buena parada. Magníficos reflejos del cancerbero. ¡Qué bien defendió esa acción! Felipe Anderson. Íñigo Martínez se queda con el cuero. William. Ahora al final, pero yo creo, Paco, que llega demasiado tarde. Solo sirve para maquillar un poquito el resultado. Si hubiera marcado hace 20 minutos, pero ahora ya... La verdad, Paco, creo que este gol no va a servir de mucho, como si no lo hubieran marcado. Mira que eres cruel, Manolo. Yo creo que el tanto les ayudará a pasar el mal tramo de la derrota. El balón vuelve a rodar con 4-1 en el marcador. ¿Cuánto descuentan, Antonio? Al final vamos a tener 2 minutos más. Entendido, gracias. Mete el pie y se queda sin dueño. Termina el partido y derrota para el visitante. Peor no ha podido enganchar. Hoy sin dar visto en cagada. Pues tengo partido ahí. Oh. Ah, no lo he encontrado. Bienvenidos al Bocho, bienvenidos a un templo, Derby bienvenidos a San Mamés. La cita de hoy va a estar aderezada por los comentarios del gran González y la narración de un servidor, el señor Lama. Hoy veremos al Athletic Club de Bilbao, que no lo tendrá fácil contra la Real Sociedad. No sé tú, pero yo ya espero una buena ración de fútbol de categoría. Vamos a ver si nos lo ofrecen. Posesión de bola para el equipo rival. El defensa no puede con él. Espectacular remate de chilena. Salta, se pone en paralelo al suelo, suelta el latigazo y para adentro. Naia dut partidua joka. Gauza desnagoela naite egiten ari.
Ya estamos viendo la repetición de Según, que nos ha dejado un buen regate, ¿eh? Y se la ha encontrado delante de la portería. Gol fácil. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Le roba la bola con una gran entrada. Madre mía, para dar pasos así, quédate en tu casa. ¿En qué estaría pensando? Se deja de robar la pelota y la cartera en zona de peligro. Rasita y abajo donde duele. A ver, M2 se dio así al lado, ¿eh? Mira, mira, eso es como que te roben la cartera y se fundan tu tarjeta de crédito en menos de un minuto. ¡Qué despropósito de gol! Es. Venga ya. Ah. Va, vale. Anies naiz deskonektatu. Orain nator. Es una que no aurrera. Guazen horra. Super randoma izan da. Atleti egin jorezuko dala.
Vale. No es en contra. Saludos cordiales, Sí. estamos en Dortmund, estamos en el maravilloso estadio del Signal Iduna Park. Lama les habla, González escribe poesía con sus comentarios. Encuentro importante, podría dejar ya sentenciado el ascenso. Hoy podremos ver al Borussia Dortmund con el Athletic de Bilbao como rival. Pues no sé yo si en el entorno del club no hay un entusiasmo excesivo con este partido. Yo veo al equipo muy convencido de asegurarse el ascenso hoy mismo, pero ojo que este rival no se lo va a poner nada fácil. No sé. Persona que de jugar por este número. Sube por la banda y busca el pase. El Cuero se acerca en zona peligrosa. La presión en ataque ha funcionado. Bien defendido, recupera la posesión. Ni filigrana que te rola que te quiten. Capa. Estaba moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Bellingham. Supera líneas con facilidad. Ahora cortaba ver al gol. Vencedor. Capa. Geray. Íñigo Martínez. William. Busca el gol desde ahí. La podía dejar pasar ese balón. Buena presión arriba. No duda ahí. Balón fácil para el portero. Berdin zaildi, basigo edo ez, jartzen kontra. Orokorran ze gustatzen jartzen kontra. Jokatzea, Haaland. behintzat, talde Corta un pase muy peligroso. partidaria. Capa. Dani García. Puede avanzar sin problemas. Ese pase no llegará a su destino. El Dortmund regala la pelota. Recupera el Cuero. A ver qué hace ahora. Pase cortado Roy. Ataca al equipo contrario. El Dortmund reiniciará el juego con la falta. Al final va a salir el tío indemne de la jugada, ¿eh? Pues que tenga cuidadito en los próximos minutos porque no creo que le pase una más. Se la quita y la tira fuera. Bellingham. Sale y coge el esférico suelto. El pase no le sale como esperaba. Avanza con el Cuero. Pasó el peligro preparado. El portero para sacar. Pueden adelantar a su equipo. Y entra gol. Parece que hoy no será el día del ascenso porque este gol los mata. Lo tienen complicado, pero bueno, si no es hoy todavía tendrán alguna que otra opción más adelante. No duda ahí. Ese disparo es tan flojo como yo. Witzel.
se detiene ante nada. ¡Gol, gol, 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 gol! Han empatado, van a poner ascenso. Era el gol que buscaban para meterse de nuevo en el partido. Ahora todo es posible. Vuelve el empate al marcador, segundo gol del partido, 1-1. Haaland. Se hace con el balón. Merced esa entrada. Witzel. Enrique. Wiesel controla. Ha decidido que se sobra y se basta. ¡Gol, gol, gol! ¡Vaya caritas, Paco! Después del gol se complica el ascenso. Ya te digo, ahora necesitan 2 goles para subir de división. Es el momento de que se vayan con todo al ataque. Es el Borussia Dortmund el que manda en el marcador cuando el partido vuelva a estar en juego. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. La intercepta. Estuvo al quite el meta. La pierde, se cambian las tornas. William. Raúl García. Y evita el peligro desviando el disparo. Witzel. Ocasión para Malen. Y la defensa saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son ¡gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen 2 por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Dani García. Capa. Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco. William. ¡Peligro! Está deseando marcar de nuevo, pero que bien le aguantó el portero. Ambos están jugando a un gran nivel, Manolo. Muniain lanza desde la esquina. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Parecía fácil, pero se le engaña. Y suma un córner más. Se acabó la primera mitad. Aprovechen ahora para ir a buscar algo para picar. El Atleti sacará la segunda parte. Raúl García. Dani García. Berchiche. Combinan con Muniain. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran. A que va a montar la contra. Leyó bien y pudo interceptar. Akanji. Hummels. Buen pase filtrado. Gol, gol, gol. Esto podría ser el comienzo de la remontada. Ya están tan solo un chicharrito. Ahí está la repetición, buen balón atrás para el compañero. Y la defensa apretó bien, pero supo aguantar la presión y acabó marcando. El resultado marca ahora un 3-2 en el electrónico. El árbitro le dice al Dortmund, sigan, sigan. Vencedor. Muy buena presión en campo contrario.
Sigue avanzando, vaya jugada individual que le está marcando el colega. Abre la jugada retrasando. ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este tanto su hat-trick. Y es para quitarse el sombrero. Vaya partido. El electrónico indica un resultado de 4-2 y sacan de centro. Nadie le corta el paso en ese costado. Williams. Sí, señor, se lleva la pelota limpiamente en el área. Witsel aparece para cortar. El árbitro no interrumpe. Sigue el Dortmund. Solo contra el portero. Tiembla, gol, 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 gol. El portero no estaba bajo palos y el atacante lo ha tenido facilita para marcar. Van Camilo. 5 para uno y 2 para otro. Hacen un total, si no me fallan las cuentas, de 7 golitos. ¡Qué espectáculo! Capa. Puede avanzar sin problemas. Ojito con ese pase. Una salida muy segura del arquero. Witsel. Akanji recibe. Hummels. Hummels recupera el balón. Puede aprovechar el espacio. William. Ha estado muy bien quedándose con la pelota. Muere el peligro. ¡Qué forma de despejar! La podía dejar pasar ese balón. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Roy. Ocasión de peligro. ¿Pero dónde va Borrico? Se ha jugado demasiado. Pase milimétrico al espacio. Cuidadito que hay que mandar a la quinta avenida. Sacará el portero porque el balón se va fuera. Buen intento, pero faltó un poquito más de puntería. El árbitro le dice al Dortmund, sigan, sigan. Ocasión para Malen. Pero córtate, alma de cántaro. Purísima entrada que puede salirle muy cara. Balón desde la esquina para el Dortmund. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Madre mía, qué centro, Paco. Lo hubieras parado hasta tú. Todo parece indicar que este equipo no va a poder hacerse con el ascenso en este partido, o al menos no lo conseguirá si no logran darle la vuelta a la derrota que de momento están sufriendo. Es verdad que necesitan los 3 puntos de hoy para subir de categoría, pero no deberíamos descartar una remontada de las épicas. Allá va. Vaya paradón. Aún no me creo que haya llegado ahí. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Siento decirlo, pero ese tiro ha sido de auténtico tuercebota. Schul. Marco Roy. Despeja con contundencia. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Y supera al defensor. El Dortmund regala la pelota. Un balón muy inteligente al espacio libre.
La rapidez de reflejos que nos acaba de mostrar este portero es extraordinaria. Se ha movido con una rapidez felina que ha sorprendido al atacante. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. El árbitro mira el reloj, ¿cuánto queda? Bueno, pues parece que apenas un minutito de descuento. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Íñigo Martínez. Pita el árbitro y ya es definitivo. El conjunto visitante ha palmado. Pues este resultado puede dejar al equipo. Enseguida la... No he encontrado. Gran noche de fútbol en Oporto, pero lo mejor será el bacalao que nos hemos reservado para la cena, aquí muy cerquita en una tasca portuguesa. Aquí la ama transmitiendo la pasión del fútbol y González, derrochando gracia y desparpajo. Todavía no ha terminado la temporada, pero hoy podrían asegurarse ya el ascenso. Este partido tenemos al Oporto, que se enfrentará al Athletic. Aquí es donde quieren estar todos los equipos al inicio de la temporada, a una victoria del ascenso antes de la última jornada. Claro que lo más goloso es el título, pero oye, tal y como está... Y el arquero sabía que ese balón no traía ningún peligro y lo deja salir. Lo ha visto claro, se nota que domina las medidas de la portería. Dani García. Avanza con el balón. La pone en la zona del segundo palo. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Galeno. Me gusta ese balón en profundidad. Ojito con ese pase arqueado. ¡Hay gol, 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 gol! Este tanto tira por tierra sus opciones de ascenso. Pero hombre, Manolo, no todas, que el partido no ha acabado. Además, si hoy no lo logran, podrán intentarlo la próxima. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0.
Intenta robar y lo consigue. Raúl García. Esa recuperación ha sido crucial. Buena presión arriba. Raúl García. Y evita el peligro desviando el disparo. ¡Qué gran oportunidad! Seguro que esta vez sí. Cuidado que sigue la jugada. ¡Gol, gol, gol, gol! Venga ya. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a 2 goles. Venga ya. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Menudo hueco le han dejado en la banda. Ese corte a
Menier. Bissell controla. Enrique. Ha lanzado hacia el rival. Sus intenciones. Al palo. Ojo con el rechace. Ese balón llega desinflado. El portero no tiene ni fuerza. El remate deja mucho que desear, la verdad, ¿eh? No creo que esté muy contento. Pelota para el equipo contrario. Enrique. Que va para adentro. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Consiguen rechazar el córner. Muniain. Muniain. El cancerbero atrapa el esférico. El equipo rival se hace con la pelota. Balón arriba, puede haber peligro. Gorra es, joder. Íñigo Martínez se queda con el cuero. Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! Han empatado, van a por el ascenso. Era el gol que buscaban para meterse de nuevo en el partido. Ahora todo es posible. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a 1. El pase de Haaland es malo, pero malo. Williams. Madre mía, lo que ha evitado limpiando esa pelota. Así se presiona, así se roba. El esférico sale por la línea lateral y se da saque de banda. Brand. Guerreiro. Hazard. Haaland. Si siguen rematando así de fácil, me da a mí que no le marca. Les está faltando más contundencia a la hora de definir. Puede crear peligro con esa acción. Esa recuperación ha sido crucial. Jugará el equipo contrario. Raúl García. Así se corta una jugada. Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda. El pase ha llegado tarde, creo yo, o lo siguiente a tarde. Por tanto, fuera de juego. Sí, este tipo de acciones generan mucha frustración. Tendrán que intentar entenderse mejor a la próxima. Pase con mucho peligro. Dani García. Sigue habiendo peligro. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Impresionante el portero. El balón vuela hacia el área y despeja el córner. Pero todo a favor para que se monte el contraataque. El balón sale de banda tras esa entrada. Witzel. Sigue tocándola. Ellos tienen fe en su juego. Se mete para adentro. ¡Gol, gol, gol! ¡Vaya caritas, Paco! Después del gol se complica el ascenso. Ya te digo, ahora necesitan 2 goles para subir de división. Es el momento de que se vayan con todo al ataque. Dani García.
La ocasión está ahí. William. Vamos, 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 que tiene el empate. El portero la detiene. Hubiera sido su segundo gol malo. Parece que es córner. Ahí va el patadón de Homer. Puede ser el empate. La afición del Atleti ya cantaba el gol del empate y al final Paco, nada. Tendrán que seguir intentándolo, es que no queda otra. Esto es lo que pasa cuando fallas a la hora de definir. Te marcas un partidazo y aún así vas perdiendo. Mala defensa, no está interpretando bien. La saca el portero, pero queda muerta. Abre la jugada retrasando. Va con todo y se la lleva. Que nadie se despiste, que ojito. Puede haber contra. Continúa la jugada y sale al contraataque. Y sigue como el de la pila. Cuidado que sigue la jugada. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Pues ya saben lo que significa esos 3 pitidos. Hemos llegado al descanso. Mira, Paco, yo creo que de momento el encuentro está siendo muy equilibrado. El Atleti reanuda el partido en la segunda mitad. William. Capa. Está merodeando el área rival en busca de huecos. ¡Ay, qué empata, Dios mío! Raúl García. Apretaron en defensa y recuperan el cuero. ¡Qué gran visión de juego! ¡Qué parador! Bueno, lo digo para animar la narración. Deja atrás al rival. Menos mal que la ha cortado. ¡Gol, gol, gol, gol! Venga gol, ya. gol, gol, gol! Venga ya. Y con este gol se ponen 2 por encima del marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. La diferencia con el de 2 goles, el partido está 3-1. Esa intercepción ha estado muy bien. Marco Roy. Esa recuperación ha sido crucial. ¡Qué bien buscó el hueco! Pase en profundidad para Muniain. ¿Cómo ha subido la temperatura? Venga ya. ¡Qué reflejo! señor, Me puede hacer recuerda a fútbol mi en ese Ata. Espero que no la dañe tanto. Ahora en serio, una parada tremenda, era un gol seguro. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. El balón vuela hacia el área. Cuidadito que hay que mandar a la quinta avenida. Ese contraataque no tiene mala pinta. No se para a ver en qué acaba esto. ¡Qué bien se la quitó la defensa! Muniain. No corran más, que hay fuera de Venga juego. ya. Witzel. Haaland. Y recupera el cuero. Royce falla ese pase. Puede ser una gran oportunidad. Puede ponerse a un chichorro. Ven a mí que va a ser prácticamente misión imposible batir a este El hombre. meta puede pasarse todo el día parando tiros como ese. La pierden para mi gusto del entrenador. Logran quedarse con el cuero. Yuri. La para, pero sigue la jugada. Se la quita de encima y se la lleva. Ole, ole y ole.
Uy, uy, uy. Me juego lo que quiera. A que va a montar la contra. Atención, Royce en el área. Remata Blaferi. Gol, gol, gol. Marca, marca. Había portero y lo ha aprovechado. Al cancerbero se le fue la pinza y el delantero marcó Blaferi. Y Manolo, goles como este no ocurren con mucha frecuencia. El delantero estará encantado de la vida. Aunque soy el comentarista y no debería decirlo, este partido está ya muerto. Como mucho puta pueden maquillar el supersabela. resultado. Se la pone el espacio. Williams. Williams quiere marcar. ¡Y gol! Con este gol le da algo de esperanza a su equipo. Ahora el empate está un poquito más cerca. Este gol pone el marcador en 4-2 y volvemos a jugar. Akanji. Enrique. No hay manera de quitársela. Gran momento para recuperar. Pero ¿dónde va Borrico? Se la ha jugado demasiado. ¡Qué precisión en el disparo! ¡Qué buena presión en ataque! Se escapa hacia la portería. ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este tanto su hat-trick y es para quitarse el sombrero. Baberenda. Vaya partido. Dudo mucho que veamos una remontada, pero bueno, soñar es gratis. Puede crear problemas si sigue avanzando. El balón cambia de pie y el ataque pasa al rival. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Muniain controlando el cuero. Raúl García se lanza con un tackling. De verdad, Paco, parece que el tiempo corre en su contra. Hay que recordar que este equipo necesita una victoria para asegurarse el ascenso en este mismo encuentro y que no les valdría ninguna otra cosa. El objetivo es claro, pero por ahora no están cumpliendo con su trabajo, como muestra esta derrota temporal que refleja el marcador. ¿Qué temporal? Consiguen recuperar el cuero. Cuidado con el contraataque que lleva peligro. Se metió fuera de juego. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Bellingham. Haaland. Se zafa del rival. Pues era el último defensa, así que para mí, roja al canto. Esa falta a Paco le cuesta la expulsión. Bueno, ahí está siempre la duda, Manolo, empezar el gol o perder un jugador. Creo que no tenía otra alternativa. No tengo yo muy claro que esta falta sea como para tirarla desde ahí, ¿eh? Ha querido meter el gol del año. Y le ha salido el ridículo del año.
Hermano, que no lo veo. ¿Cuánto queda? Bueno, pues van a ser dos minutitos más. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. Se va de su par. 3 puntitos que desaparecen de su vista. ¡Qué momento para palmar! Saludos a todos un día más. Y van Polonia. unos chorrocientos. Ya lo ven en Sport, no paran de darnos curre, aunque parezca increíble. Aquí estamos la Mega González, acabando de aclararnos la voz con agua del Carmen. Bueno, si hacen las cosas medio bien, hoy podrías solo contra el portero. Ay, Dios mío, casi rompe el 0-0 nada más comenzar. Con lo que me gusta a mí los goles tempraneros. Desde luego, y a mí el partido ha empezado movido, ¿eh? Qué ocasión les ha pillado a todos en frío. Qué bien defendió esa acción. Mal disparo que sale excesivamente desviado. No logran mantener la bola. El portero detiene el balón. Buen saque, fuera del área. A ver, Paco, ¿qué nos puedes contar de ese gran delantero del polaco Robert Lewandowski? A mí lo que más me impresiona de él es su capacidad para mover el balón. Un auténtico maestro. Pierde la posesión tras la entrada. Buena entrada y manda la pelota fuera. Se la quita limpiamente. El pase no le sale como esperaba. Se anticipa bien y corta la jugada de ataque. Arrancó pronto y hay bandera. Error defensivo que lo deja pasar. Leyó bien y pudo interceptar. Raúl García. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Entra en zona peligrosa. Ojito que pueden romper las tablas. ¡Gol! Ahí llega el tanto del ascenso. Eso parece, aunque van a tener que defender el resultado con uñas y dientes. Nos pasan a repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo aprovechaba para marcar. Ha visto que ahí había espacio y Se escapa hacia la portería.
esa nueva carga. Esto, gol. Venga ya, joder. Este gol es un golpe directo al sueño del ascenso. Tú lo has dicho, es un golpe. Están tocados, pero no hundidos. Todavía pueden darle la vuelta. Tras este gol vuelven las tablas al marcador, empate a 1. Se la pone el espacio. Ese avance puede ser peligroso. La rechada pero sigue viva. Vencedor. El balón cambia de dueño. Se ha colado. Lewandowski está fuera de juego. William. Vaya chor. Siendo una zanja el asunto. Lewandowski. Como no lo paren. Acaba en gol. El portero ha llegado a ese balón. Excelente pase al espacio. Este tipo de jugadas despierta el instinto del equipo. Tapa bien, pero queda suelta. Lateral balón a los Leones. Moniaí. ¡Ojo, peligro! ¡Qué gran entrada, pero esto sigue! ¡Qué buena presión en ataque! Y evita el peligro desviando el disparo. No te dice nada. ¡Ojito con el contraataque! Pierden la posesión y jugará el rival. Williams. Pueden adelantar a su equipo. Paradón del polaco. Ha salido con mucha decisión y ha desbaratado la jugada. Ha hecho lo que hay que hacer en estos casos, Manolo. Salir sin pensárselo un segundo. La presión funciona ahí arriba. Moniaí métela. Szczęsny logra atajar ese chut. Se acabó el peligro definitivamente. Balón manso para el portero. Pero la de antes no ha sido tan fácil, ¿eh? Hombre, por supuesto. Ahí ha tenido que emplearse a fondo y sacar su reflejo felino. Si perdonas, lo pagas. Deberían ir por delante, pero no están sabiendo finalizar las jugadas. Puede Ya, que claro. acaben arrepintiéndose. La segunda es que iba ahí. Es que el Bengal es una que está muy caja. Error defensivo que lo deja pasar. No ha titubeado ni un instante. ¡Qué rapidez, qué reflejo! En este tipo de jugadas, un titubeo equivale a un gol seguro. Autopista de peaje para Lewandowski. Ha salvado a su equipo con esa recuperación. Presiona y se hace con el esférico. Buena presión arriba. ¡Qué bien lo vio! ¡A la madera! ¡Vaya regalito para el portero!
Prince. Sinclair. Manda a seguir. Ley de la ventaja, ley de la ventaja. Mete el pie y desvía el balón. Puede crear problemas si sigue avanzando. Puede haber peligro. Sale y coge el esférico suelto. Está bajo presión. Rubenson. Puede sacar un centro. Pero chiquilla que le han dejado en bandeja para que remate. Prince. Sinclair. Avanza con decisión. El cuero llega al área. ¡Gol, gol, 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 gol! El partido está empatado otra vez. Nos muestran más imágenes del gol y del centro que lo ha precedido. Y cuando tocó definir, la defensa se le echó encima, pero acabó marcando sin más problemas. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. ¿Cómo se la juega? Balón arriba, puede haber peligro. La ha parado sin problemas. Corner bien sacado. Cortan el saque de esquina. La cuelga al área. Despejan el centro para curarse en salud. Becky. Scott. Sinclair. Nadie le estorba, puede sacar el centro. ¡Pin! Y la defensa saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. ¡Qué bien buscó el hueco! Lo ha encontrado en una zona peligrosa. ¡Y golazo! Gol, 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 que coloca uno arriba al equipo, Paco. Ahora la cosa ha estado ahí. Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Y siendo 2 contra 1, el resto ha sido coser y cantar. Sinclair. Scott. Prince. Buchanan. Scott. Está en una situación de crear peligro. Scott. Marca Canadá. Y con este tanto nos ponemos 2-2. Corta el pase y puede haber contraataque. Sinclair. Hermano, que no lo veo. ¿Cuánto queda? Pues un minutito más, Manolo. Puede adelantar al equipo. ¡Gol, gol, 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 gol! Vale. Y otro más. Acaban de marcar y ha caído otro. Menuda fiesta de goles. Ahí están los...
Los dos equipos han vuelto a la cancha para disputar la segunda parte de este encuentro, Paco. Es el primero de la fase de grupos y a estas alturas no me arriesgo yo con ningún pronóstico. Sinclair. El pase no le sale como esperaba. Menudo pase tan malo. Puede haber peligro. Becky. Sácala como pueda. Sinclair. La pierden para mi gusto del entrenador. Se la lleva con destreza. Aslani. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol para el combinado sueco. Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque. Y se han visto en ese 2 contra 1 que tenía que acabar en gol o en gol. Y así ha sido. El partido está que echábamos ni más ni menos que 6 goles, 3 para cada equipo. Becky. Se está acercando con peligro. Nadie le molesta para colgarla. Deja sentada a su rival. Buena parada para alejar el peligro y tranquilizar la situación. ¡Qué partidazo estamos viendo! Aquí puede ganar cualquiera. El que esté más acertado se lleva el gato al agua. Pero ojo con este ataque. Cuidado que la defensa. ¡Gol, gol, gol, gol! Y ahí va otro. Habían marcado hace nada y van a marcar de nuevo. Menuda rachita. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. La defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Ojito que llevamos 7 goles, 4-3 y este partido bien merece una entrada. Scott. Nadie sale al encuentro. Quita falta, había dejado la ley de la ventaja. Qué poco expeditivo ha estado con ese rechace. Este contraataque no tiene mala pinta. Ojito que continúa la contra. Y entra gol, 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 gol. Y consigue el hat-trick. 1, 2 y 3. Se lleva la pelotita para casa. Ay. Aquí está la repetición de ese gol. Ya lo ven, ha sido una contra de manual. Y la defensa se le ha echado encima. Pero ha resistido y ha rematado para adentro. Volvemos a sacar de centro porque van 5-3. ¡Qué locura! Eso tiene que ser por lo menos amarilla. A Fischer le sale cara la acción, ve la cartulina amarilla. Les están poniendo un puente de plata. Uy, uy, uy. Me juego lo que quieran. A que va a montar la contra. Vaya paradón. Aún no me creo que haya llegado ahí.
¿Cómo lo ves, Antonio, este cambio táctico? Déjame ver, si no me falla la vista, los dos lados mueven el banquillo, sí. Gracias, Antonio. Y gol. Gol, 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 gol. Marca de cabeza. Aquí vemos la repetición del gol que viene precedido de un córner y ha marcado con un buen remate de cabeza. Desde luego la diferencia entre ambos equipos es abismal. Uf. Scott. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Ahí no ha sabido sujetar a su par. La tienen ahí ya. ¡Qué gran entrada! Pero esto sigue habiendo peligro. Mira, Paco, qué parada acaba de hacer, que hasta el banquillo le aplaude. No me extraña porque le acaba de salvar el pellejo a todo su equipo con un paradón. Pero peligro en esta contra. Dime cuánto más, Antonio. Se van a añadir 2 minutos, efectivamente. Manolo, no sé si ha contado muy bien, la verdad. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Pita el árbitro y termina el encuentro. Buena victoria en este primer partido. El resultado que buscaban sin duda. Se han preparado muy bien para el duelo y el marcador lo demuestra. Es un equipo a tener muy en cuenta. Su partido hoy ha sido, creo que, para enmarcar, Paco. Bueno, hay que destacar su gran despliegue en ataque con ese hat-trick que ha catapultado al equipo a la victoria. Menuda oportunidad. Y gol. Gol, 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 gol. Han marcado gol. Aún está. El cuero llega al área. Gol, 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 gol. El partido está empatado otra vez. ¡Qué bien buscó el hueco! Lo ha encontrado en una zona peligrosa. ¡Y golazo! Gol, 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 que coloca uno arriba al equipo, Paco. Ahora la cosa se la lleva con destreza. La tiene que poner desde ahí. ¡Aslani! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol para el combinado sueco. Pero ojo con este ataque. Cuidado que la defensa se equivoca. Gol, 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 gol. Y ahí va otro. Habían marcado hace nada y van a marcar de nuevo. Menuda rachita. Ojito que continúa la contra. Y entra gol, 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 gol.